Bienvenidos a la unidad 6. La unidad 6 trata sobre arreglos unidimensionales, una de las estructuras de datos más básicas y más utilizadas en programación. En esta unidad tenemos los siguientes objetivos: comprender qué es un arreglo unidimensional, identificar las operaciones básicas que soportan estos arreglos, estudiar algunos algoritmos básicos de búsqueda en estos arreglos y resolver problemas que requieran almacenar muchos datos mediante el uso de arreglos. Bueno, aquí hay un ejemplo que motiva el uso de esta estructura de datos. Supongan que estamos realizando un experimento, ¿sí? Y necesitamos registrar valores, ¿sí?, cada cierto tiempo. Puede ser cada 5 minutos, pero podría ser menos tiempo. Entonces, el dilema es que dependiendo del periodo de tiempo que utilicemos, el número de datos que se registra puede ser muy alto. ¿Sí? Esta sería una ilustración de cómo atacar ese problema de una manera ingenua con código en Python. Aquí estamos entrando valores de temperatura, ¿sí?, y el usuario digitaría cada cierto tiempo los datos que se han registrado, ¿sí? Si simplemente nos importan 5 lecturas, no hay ningún problema. Pero ¿qué tal que necesitáramos 10.000 lectoras, 20.000 lecturas, 100.000 lecturas, y tuviéramos millones o decenas de millones de datos para tomar, si el programa en Python tuviera que interactuar con algún dispositivo que los tomara, por ejemplo, cada segundo, ¿sí?, o qué tal cada décima de segundo? Entonces, si pensamos en estas aplicaciones que están conectadas a un sensor, el número de datos que se leen puede ser muchísimo, muy grande. Entonces, ese es el dilema cuando pensamos en un problema como este, cuando el número de datos es demasiado grande para escribir un número pequeño de instrucciones predeterminado. Entonces, los arreglos son una estructura de datos que está en Python y en todos los lenguajes de programación, que permite almacenar un número de datos muy grande y tratarlos de manera uniforme. Un arreglo unidimensional podemos pensar que es como una lista, ¿sí? Esa lista tiene una cantidad de datos, ¿sí?, generalmente tienen el mismo tipo. Aquí, por ejemplo, son enteros, aquí, por ejemplo, son cadenas de texto, acá, por ejemplo, son valores de verdad, y cada uno de los datos tiene una posición. Entonces se enumera cada casilla de la lista con un número entero. En Python y muchos lenguajes de programación esa numeración se hace desde cero. Entonces el primer elemento tiene la posición 0 y ahí se va contando de manera secuencial. Este es un ejemplo con las posiciones numeradas de un arreglo denominado temperaturas, ¿sí? Cada dato que está allí tiene una posición. Esas posiciones son las que nos permiten manipular los elementos. Pensemos en cuando hacemos una lista para el mercado. Entonces, si tenemos una hoja de papel con líneas, está la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4. Lo que hay que cambiar aquí es que ahora numeramos desde cero, ¿sí? En ciertas culturas los pisos de los edificios arrancan a contar desde cero. El primer piso es el 0 y de ahí en adelante se va aumentando. Nosotros no contamos así, pero en Python y muchos lenguajes de programación hay que hacer el cambio mental de contar desde cero. Aquí hay un ejercicio propuesto, la idea es tomarse un tiempo para resolverlo, ¿sí? Es escribir un arreglo que esté denominado con su programa académico, ¿sí?, y escribir algunos datos, investigar cómo escribir eso en Python basado en libros o en internet, y después de resolver este ejercicio volver acá al video.
Bueno, hay unas operaciones básicas. Primero está la operación de creación. Entonces, aquí hay un video que ilustra de manera pedagógica qué es crear un arreglo. Básicamente necesitamos definir cuántos elementos va a tener, ¿sí? Decir cuántas casillas va a tener vacías para empezar a ingresar elementos allí. Entonces, lo más importante en la operación de creación es cuántos elementos voy a almacenar. La otra operación importante es, una vez hemos creado un arreglo con un número de casillas, ¿cómo ponemos un valor en una de ellas? En la posición 0 o en la posición 1, en cualquiera de las posiciones válidas, ¿cómo ponemos un valor? Entonces, esa operación normalmente se denomina de inserción. Entonces, este video ilustra cómo se hace eso en Python siguiendo la metáfora de un trencito donde cada vagón es una de las casillas del arreglo. La siguiente operación es la búsqueda. Esa es una de las operaciones más comunes con arreglos. Entonces, generalmente se hacen ciclos. Entonces, este video ilustra cómo por medio de un ciclo for vamos recorriendo los elementos del arreglo hasta que encontramos uno determinado. Entonces, creación, inserción y búsqueda son de las operaciones básicas que soporta un arreglo, y en todos los lenguajes de programación se hace algo similar, aunque cambie un poco la sintaxis de las instrucciones específicas para hacer estas operaciones básicas.